Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en este auditorio, en esta tarde lluviosa en la zona norte de la Ciudad de México. Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos siguen en nuestra transmisión a través de streaming en cualquier lugar de este atribulado mundo, eh, o en cualquier lugar de este inexplorado universo, porque no sabemos si alguien nos está viendo, como se decía antes. Me da muchísimo gusto reanudar nuestro ciclo Cómo leer. Cómo leer es una propuesta de la Biblioteca Vasconcelos para conjugar el verbo leer con distintos objetos. Hemos traído a la mesa temas tan distintos de cómo leer una obra de arte, cómo leer las imágenes, cómo leer el cuerpo, cómo leer pues distintas prácticas culturales, distintos objetos. El día de hoy tengo aquí a mi lado a un viejo amigo, a un viejo amigo, a un amigo viejo, como se quiera decir, que es un especialista en lingüística y específicamente ha tenido un desarrollo muy interesante para analizar la lengua de señas mexicana y en general el tema de la lengua de señas, que es una lengua natural, es una de las tantas lenguas, bueno, son muchas lenguas en principio, no es solo una sola lengua, no es una lengua universal, hay muchas lenguas y son lenguas todas ellas naturales, cosa que me parece extraordinariamente interesante. Esto forma parte de, además del ciclo de la biblioteca de cómo leer, forma parte del ciclo del programa que estamos haciendo para hacer una biblioteca hospitalaria para todas las personas en México. Y nos interesa que ese gesto de hospitalidad se dé primordialmente con aquellas personas que por razones de diversa índole están un poco alejadas o de posibilidades de desarrollo cultural, informativo, lingüístico o social, ¿no? Esta biblioteca está abierta para todos, dije en una de las primeras declaraciones cuando recibí el cargo, inclusive para los no lectores. En ese entonces no había pensado que hay, además de los no lectores, alguna población en nuestro país que no ha tenido ni siquiera las posibilidades de desarrollo lingüístico, que es la población sorda en México. Hay 500,000 personas que tienen problemas auditivos, un porcentaje reducido pero aún considerable de esas personas, cerca del 10% si no me equivoco, son sordos profundos, y muchos de ellos pues no oyen, pero la sociedad no los ve, no los atiende, no los escucha, no sabe qué hacer con ellos, empezando por sus propias familias, que tardan mucho tiempo en desarrollarse. La biblioteca abrió junto con Seña y Cultura una sala especializada en lengua de señas, una sala que tiene bibliografía sobre la cultura sorda, una sala que tiene también
acervos en lengua de señas y tiene también un micrositio en la red en donde nosotros estamos presentando información relacionada con los problemas, con la cultura sorda y que están disponibles en nuestra página web. Y ese material que está disponible en internet es de acceso gratuito, pero que nosotros hicimos una curaduría para demostrar que hay una cultura sorda, que hay espacios, sociedades en donde se les ha abierto y las posibilidades, hay universidades con grados de doctorado en lengua de señas, y me interesa mucho que esta situación tan injusta como tantas que hay en México, se vaya transformando a partir del trabajo que hacemos en las bibliotecas y en otros lugares, que se le dé un espacio a la población sorda, no solo para atender sus problemas, sino para visibilizar sus saberes, para reconocer su cultura, y nada más importante para reconocer a una persona como un sujeto cultural que reconocer su idioma. En ese sentido, pues le pedimos a Boris que en el ciclo Cómo leer nos hiciera un primer acercamiento. Supongo que podría estar hablando horas y horas y días enteros sobre cómo leer este enigmático idioma, y digo enigmático porque es una lengua natural. A mí me parece increíblemente interesante que pues se pierda su origen en los tiempos y sea un origen en distintos lugares de la geografía de este atribulado planeta. Muchísimas gracias, Boris, por estar con nosotros. A la usanza de estos ciclos, Boris va a dar una exposición y después vamos a dar un turno para preguntas y respuestas. Le agradezco también a nuestra amiga Erika Ordóñez, que esté haciendo la labor de traducción simultánea. Supongo que es todo un reto y me da muchísimo gusto en que por primera vez en este ciclo tenemos en esta aula unos niños tomando la lección de cómo leer. Todos aprendemos mucho con los niños y me gusta que haya acá una comunidad tan diversa, tan rica, en todos los sentidos, y uno de esos sentidos no de poca importancia es el hecho mismo de que haya niños compartiendo con adultos pues un espacio de aprendizaje y de reflexión como este. Gracias, Boris, por estar con nosotros, y gracias a todos ustedes por estar aquí, y a los que nos siguen en cualquier lugar también muchas gracias. Todo el micrófono es tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Perdón porque venga un poquito informal, pero recién tuve una operación antier y tengo que usar ropa flojita, cómoda. Originalmente yo había pensado utilizar un texto que toma algunos ejemplos nada más, de algunos tipos de verbos, algunos tipos de predicados más o menos sencillos. Lo que voy a tratar de resaltar a lo largo de nuestra interacción hoy, que espero que sea eso, una interacción. No quiero hacer un monólogo, les voy a mostrar enunciados de la lengua de señas mexicana, y en lugar de darles un análisis lingüístico, les voy a dar una traducción fina de esos enunciados. Van a ser preguntas, en lugar de ejemplos de verbos aislados y cosas así, van a ser preguntas de sí o no, preguntas de qué, cómo, cuándo, y oraciones complejas, a donde hay más de un verbo, más de una oración, una dentro de otra, por así decirlo.
Y la clave de muchas de los enunciados que vamos a ver en lengua de señas mexicana, lo que quiero destacar el día de hoy es el uso de los gestos no manuales, cómo se sincronizan con los eventos al interior del enunciado y nos dan muchísima información. Su naturaleza es estrictamente gramatical, no todos, por supuesto, pero una buena parte de ellos, que son los que voy a destacar. Los enunciados que les voy a mostrar no fueron grabados a solicitud expresa, como en el sentido de, por favor, dame una traducción de esta oración, o dame ahora una traducción de esta, sino que fueron narraciones, historias. Voy a tener el gusto de compartirlas con quien hizo las narraciones, que está aquí presente, Alejandra. Y de esas narraciones, ella, si en algún momento hicimos alguna traducción que le parezca incorrecta, por favor que me lo diga, vale la pena. Y bueno, espero que todas la puedan disfrutar junto conmigo y con Alejandra. Les deberá de dar gusto. Creo que son un muy buen ejemplo de la riqueza de la lengua de señas mexicana. Por lo que se refiere al español, no voy a dar muchas explicaciones en lingüística, sino lo que voy a tratar de dar es una traducción precisa, para que el común de los que estamos aquí, sordos, a través de la interpretación, y oyentes, puedan de alguna manera hacer sus propias comparaciones y sacar sus conclusiones sobre las diferencias y los contrastes entre el español y la lengua de señas mexicana, y sobre todo de la propia riqueza de la lengua de señas mexicana en su complejidad. Por favor, interrúmpanme cuando tengan preguntas. Yo hago unos comentarios. Si alguien quiere comentar algo sobre el enunciado que muestro, por favor pida la palabra. De lo que se trata es de que todos aprendamos aquí un poquito, sin que yo, sin descarga alguna para mi responsabilidad sobre los contenidos. Bien. Entonces vamos con un primer enunciado. La traducción que tenemos es: si ya estamos de acuerdo, entonces nos vemos donde es allá, en el lugar que está allá. Y se ve así el video. Otra vez. Bien. Si observamos en la primera sección, van a poder notar que está la seña que está traducida como nos ponemos de acuerdo, pero además, si alcanzan a ver ahí las cejas se levantan. Eso nos está indicando que tengo una primera oración que está siendo resaltada, que es como una especie de complemento circunstancial en el español, pero es una oración. Es un como cuando estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, y está viendo a su interlocutor. Luego de eso dice yo, y me voy para allá. A ver, va de nuevo, todo corrido. Una vez más. También podemos ver un ligero cabeceo hacia el final. Espero que lo noten, va de nuevo. Ese cabeceo es una flexión del verbo, indicando que nos veremos allá. Va de nuevo. Ok. Y la traducción que teníamos es: si ya estamos de acuerdo, entonces nos vemos donde es allá. Ese cabeceo, perdón, es para decir es el lugar que está allá. Convierte a esta seña en un predicado. No es simplemente allá, sino es está allá.
Veamos otro ejemplo. La traducción en español es: cuando yo salí del trabajo, estuve caminando hasta que llegué. Primera. Segunda. Aquí tenemos la seña trabajo, salir, yo, ir allá y llegar. Entonces, veámoslo a velocidad natural. Entonces, nunca dice la seña cuándo. ¿De acuerdo? Sin embargo, se interpreta como un cuándo. La primera oración es una oración subordinada que nos da el contexto para la oración principal. Nos dice: cuando suceda tal o cual cosa o se cumpla tal o cual condición, entonces habrá tal otro evento. En esa primera oración las cejas van a estar levantadas. En la segunda no. Veámosla de nuevo. Y el hasta que lleguemos, que viene hasta que arribemos, ese hasta está marcado por el cabeceo que acompaña al verbo arribar. Véanlo aquí. ¿Ok? Bien, entonces si lo hago en cámara lenta, aquí ven las señas levantadas. Eso me está indicando el primer enunciado que está subordinado al segundo. No se puede decir por sí mismo, tiene que ir seguido de otra predicación. Y luego dice: yo voy y arribo. ¿Ok? Entonces estamos viendo oraciones complejas. Este ejemplo y el ejemplo anterior, hay dos oraciones, cada cual con su o sus verbos, y una dando el contexto, describiendo el proceso que se convierte en el contexto de la segunda. La segunda, por cierto, sí se podría decir por sí misma, y por eso es que esa segunda es la oración principal. Por ejemplo, si arrancáramos aquí, esta sería una oración completa. De hecho, dos. ¿Ok? Pero si suspendiéramos la primera parte, los señantes nos dirían, los hablantes nativos de la lengua nos dirían que aquí algo falta, porque esta es la oración que da el contexto de la que sigue, y está marcado con esa gesticulación de levantamiento de cejas. Bien, veamos un ejemplo más. No sé si alguien tiene dudas o va quedando claro. Bien. Cuando me dijeron que ya, entonces entré. Y uno podría pensar, si uno no es sordo y señante nativo, o al menos fluido en la lengua, que son gesticulaciones aleatorias, pero no lo son. De nueva cuenta, vemos el mismo patrón exactamente. Las señas son las siguientes, viéndolas en cámara lenta. Cuando me dicen que ya, están haciendo la seña ya y baja las cejas. Aquí las tenía levantadas. ¿Ok? Luego bajan las cejas y viene la oración principal. Yo entro. Va de nuevo a velocidad natural. Bien. Vamos por otra.
Yo lo que es discutir más, yo ya no quiero, no voy a discutir más. Luego va a empezar otra, por eso las manos se colocan ahí. Va de nuevo. Bien, vamos a verla en cámara lenta. Más, discutir, ven los ojos, ven las cejas, luego las cejas bajan. Y dice, yo ya. Bien. Esta es una pregunta. Aquí no hay dos oraciones subordinadas, si no me equivoco. Déjenme hacer truco. Sí. La traducción es, si es posible que me la entreguen. Es una pregunta de sí o no. En esta narración, de la que están extraídas todas estas historias, si mal no recuerdo, Alejandra va a una consulta en el ISSSTE, creo, y nos narra la historia de cómo es maltratada por un doctor y tiene problemas para obtener la discapacidad, se tiene que quejar con el supervisor de la clínica, en fin. Y finalmente aquí está preguntando, entonces, ¿me van a dar la discapacidad, sí o no? Ese es el contexto de la pregunta. Y bueno, vamos a ver la pregunta, como se dice en la lengua de señas mexicana. Veámoslo en cámara lenta. Sí, entregarme, y es todo. No sé si se me fue alguna aquí. No sé si aquí hubo algo, tal vez no. Sí, entregarme. Pero verán que las cejas están levantadas y la mirada está fija en la persona a la que se dirige la pregunta del sí o no, que es una persona imaginaria, por supuesto. Es como si fuera un cuentacuentos. Ella está viendo a la funcionaria y es a la que le está dirigiendo esta pregunta, aunque efectivamente, siendo una narración y siendo la pregunta en tiempo presente, esa persona es una persona imaginaria. Vamos a la que sigue. Bien. La traducción es lo que es la necesidad que hay allá, o la necesidad que hay allá es de un trabajador. La última seña, ignórenla, y ya es lo que sigue después. Veámosla en cámara lenta. Necesidad allá, trabajador. Entonces, hay varios cabeceos y les voy a pedir que ignoren la boca porque probablemente ese no tiene mucho significado gramatical. Pero hay otros gestos que sí tienen un significado gramatical preciso. Tengo las cejas levantadas con la seña necesidad y hasta la seña que indica a un punto allá. Pero además esta seña del punto allá nos indica que esta seña es un predicado, es lo que está allá o en el lugar que está allá. La necesidad del lugar que está allá. Y luego viene el predicado principal, que es trabajador. Hace un cabeceo sobre trabajador. Me coloco justo antes de trabajador, de trabajar o trabajador. Y hay un pequeño cabeceo ahí. Si observan aquí la nariz, por ejemplo, o si lo ven de lado,
Retrocedo, está ligeramente más levantada, se ve que se inclina la cara un poquito hacia adelante. Y eso me está diciendo que este es un predicado. Vamos a ver más ilustraciones de este tipo. Ok, la traducción: cuando me avisen que ya está confirmada esa cita, entonces voy. Veamos qué señas tiene y cómo se estructura este enunciado en la propia lengua. Va una primera reproducción a tiempo natural. Otra vez. Ok, ahora vamos a verla en cámara lenta. Esto es del enunciado anterior. Significa, es el final de la seña esperar o estar esperando. Ahora dice: me avisan ya está la cita, y hay un cabeceo con esta seña compuesta. Es una seña compuesta donde primero desciende la mano sobre la palma con las puntas, luego sube y golpean las dos palmas. Y ahí en este momento, si no me equivoco, se van a relajar las cejas y dice: voy para allá. Va de nuevo. Entonces, cejas levantadas, me avisan ya cita, entonces voy. Lo que es la próxima semana, me entregas el tema para yo prepararlo. Estas son oraciones bastante complicadas en el español y también en la lengua de señas mexicana. Tienen una estructura conceptual, semántica muy rica. En español, por ejemplo, tenemos que la oración subordinada, que aquí está traducida como lo que es la próxima semana, me entregas el tema, tiene un verbo principal, que es el verbo entregar. Ese verbo entregar nos da el contexto, es en el contexto de esa entrega que va a ocurrir otra cosa. Una vez que, bajo el cumplimiento de esa entrega, va a ocurrir otra cosa, y esa otra cosa es designada en el español por el yo prepararlo. Es el segundo evento designado por el segundo verbo en la segunda oración. Pero la primera en español, aunque la dijéramos como está así en español, lo que es la próxima semana me entregas el tema, tendría que decirse con una entonación a donde sube hacia el final el tono, para darnos la sensación que nos da en la lengua de señas, de que no está completa la oración, sigue algo más. Veamos en la lengua de señas cómo se dice, cómo se expresan estos mismos conceptos. Otra vez. Ahora vamos a verlo en cámara lenta. Cejas levantadas, próxima semana, con un cabeceo sobre semana. Entregas el tema y yo lo preparo. Se los vuelvo a repetir para los que no sepan lengua de señas en cámara lenta. Cejas levantadas, próxima semana. Todavía están un poquito levantadas las cejas. Me entregas el tema. Descienden las cejas. Yo para, sería esa la seña para, yo preparar. Y una última vez en velocidad natural este ejemplo.
Por cierto, ¿quiénes aquí son sordos y quiénes son oyentes, para darme una idea? ¿O quién? ¿Sordos están levantando la mano? Ok, gracias. Ahora que la levanten los hispanohablantes. Ok, bueno. Espero estar siendo suficientemente claro para todos. Y si por aquí hay niños sordos, espero que esto les ayude también, como si fuera una mini lección de gramática, por si tuvieran una escuela bilingüe, a donde les dieran clases de su propia lengua. Bien. Vamos a ver entonces ahora este enunciado. Déjenme. La traducción en español es: cuando sea la cita me iré hacia allá y me prepararé ahí. Y me pararé ahí, sí, perdón. Gracias. Ok. Vamos a verlo en cámara lenta. Cita con cejas levantadas, la seña compuesta, recuerden, tengo aquí primero todos los dedos de la mano y luego palma contra palma. Las cejas descienden y luego dice yo, voy para allá y me paro. Aquí tengo, en esta parte final, tengo el dedo índice y el dedo medio con los demás cerrados, que se colocan sobre la palma para hacer la seña pararse. Bien. Otra cosa que es muy común en la lengua de señas, como en el lenguaje oral igual, ahorita si quieren doy ejemplos de ambas, es la forma en que la mano, muchas veces cuando los novatos aprendemos la lengua de señas mexicana, vemos unos movimientos con formas de mano que no son las que esperamos. Un ejemplo muy común es la seña yo. Entonces la seña yo se hace como lo está haciendo la intérprete. Otra vez. Es con el índice que se toca el pecho y los demás dedos básicamente permanecen doblados sobre la palma, incluido el pulgar. Pero cuando los señantes hablan de manera fluida, se tragan letras, por así decirlo. Y la forma de mano de la seña que sigue a yo suele adelantarse y sobreponerse a la seña yo. Ahora podrán decir muchos aquí que eso es algo raro, que en la lengua oral no pasa, que en el español eso no pasa. Y no, eso sí pasa. Les puedo dar un ejemplo muy sencillito. Si tratan de decir de a como indique usted, no van a decir de a como indique usted, van a decir de a como indique usted. Las sílabas se van como recorriendo y los sonidos se van adelantando algunos. Cuando tenemos siempre, por ejemplo, en español, una palabra que termina en o y otra que empieza en a, frecuentemente no vamos a decir o a, vamos a decir ua. Y ni siquiera nos damos cuenta. Va a ser muy raro que digamos o a. Pues lo mismo pasa en la lengua de señas mexicana y aquí tenemos un ejemplo, si no me equivoco. La cita, y aquí el yo parece arrastrar varios dedos hacia el pecho. No sé si lo alcanzan a ver aquí, hasta como que el pulgar está tocando aquí el pecho. Y bueno, cuando vea otros ejemplos más adelante, con mucho gusto me detengo y se los muestro.
En realidad, las flexiones de tiempo en la lengua de señas mexicana, existe el mito, creo yo que es un mito, de que lo expresa el movimiento del cuerpo. No, es en realidad lo expresa un movimiento un conjunto de movimientos muy precisos de la cabeza fundamentalmente. Es ahí donde se manifiesta el tiempo, más que en el conjunto del tronco del cuerpo. Pero veámoslo, al menos como flexión gramatical. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vean cómo ahorita, yendo en reversa, la cabeza se va a ir inclinando hacia atrás. Y ahora con el verbo vamos hacia adelante y la cabeza se mueve, inclina hacia adelante. ¿Lo vieron? Esa es probablemente una flexión de futuro. La flexión de futuro se hace, por ejemplo, le voy a pedir a la intérprete que intente hacer el ejemplo lo más natural. Digamos primero que la intérprete está frente a su interlocutor y le dice: te acompaño, en tiempo presente. Ok. Si vemos cuando dice, si le pedimos que repita el verbo acompañar en presente, la cabeza básicamente se queda quieta. Pero si le pedimos que diga acuérdate, te acompañé, otra vez te acompañé, sin la aseveración del sí, o si quieres lo hago yo. Les voy a hacer 3 ejemplos. Uno es presente, el otro es pasado y el otro es futuro. Pasado, futuro. Esos son, por ejemplo, los movimientos más característicos de cierto tipo de verbos, de acción o de procesos, de eventos, que cuando se les colocan esos 3 tipos de cabeceos nos dan referencias temporales muy precisas, con flexiones gramaticales que marcan al verbo. Son el equivalente de acompaño, acompañé, acompañaré, para que se entienda con traducciones. Pero el movimiento del cuerpo no es la clave. La clave está sobre todo en el movimiento de la cabeza. Aquí dice la traducción: cuando esté todo completo, luego me avisas a mí. Veámosla. Bien, en cámara lenta. Entonces, primero está la seña completo con las cejas levantadas. Nótese que no hay ninguna seña para cuándo, no es necesaria. Las cejas levantadas nos dan ese contexto que convierte esto, nos dan esa indicación de que este es un evento que constituye el contexto del evento que sigue después, cosa que en el español comunicaríamos con la palabra cuándo. Bien. Perdón, me brinqué las señas y no todos se las saben. Completo, ya, aquí creo que hay un ya muy cortito. Completo ya. Voy. O es luego, perdón. La seña luego me avisa. Ok. Vamos a ver otro. Ahí va en velocidad natural para todos. Ok, una vez más y luego en cámara lenta. Bueno, esta es una aseveración de veras o lo que es la verdad o verdaderamente.
Y ahora con las cejas levantadas nos dice lo que es hace mucho tiempo. Yo, aquí está estudiar, dicho muy brevemente. ¿Sí? Está muy cortita la seña, pero ahí está estudiar formalmente peluquería. Entonces, tenemos un adverbio al principio que nos da la idea de lo que lo que va a decir inmediatamente después es verdadero, que realmente lo dice creyéndolo. Pero inmediatamente después de eso viene la oración subordinada, que nos da el tiempo, que es lo que es hace mucho tiempo, que es lo que ocurrió hace mucho tiempo. Yo estudié formalmente peluquería. Veámoslo a velocidad natural una última vez. Bien. Lo que es el lugar donde trabajarías, te pagarían lo que es algo. Veámoslo en cámara lenta. Ok, allá. Lugar. Y quiero hacer notar que la cabeza está moviéndose. Allá, lo que es allá en ese lugar, perdón, lo que es allá donde está ese lugar, y eso es lo que nos comunica el cabeceo, nos da ahí un predicado. No es simplemente el sustantivo lugar, sino es el lugar, un lugar que está ahí. Y aquí tenemos unas cejas levantadas diciendo ese trabajo, lo que es ese trabajo, te van a pagar más o menos. Va de nuevo a velocidad natural. Si aceptas quedarte, luego continúas por más tiempo. Esa última seña creo que ya no es parte de este enunciado. A ver. Es otro enunciado más, quedarte. Veamos esto a velocidad natural. Ahora en cámara lenta. Este es un si aceptas, porque están las cejas levantadas, la seña empieza por aquí. Al descender la mano se dice y detenerse hacia el final está la seña aceptar. Y justo cuando termina la seña, se deja de ver por un momento al interlocutor y las cejas se relajan. Entonces, si aceptas, y ese es el sentido, no se puede decir esta primera parte por sí sola, se sentiría incompleta, más bien no se puede señar por sí sola. Si aceptas, entonces, no hay palabra entonces, simplemente que es el siguiente evento del cual el anterior constituye el contexto. Sigues más tiempo. Va de nuevo en velocidad natural. Bien. Ok, esta está cortita y nada más es una pregunta. Las preguntas de sí o no
se hacen con un gesto muy parecido al de las oraciones subordinadas que aparecen al inicio siempre de las oraciones complejas. Se levantan las cejas. La diferencia con las oraciones subordinadas, aparte de algunas diferencias formales que son muy sutiles, es que la interrogación se dice solita y es el interlocutor el que la completa. No es el contexto de lo que voy a decir inmediatamente después yo mismo. No es una, digamos, no es ni siquiera una pregunta retórica hacia mí. Claro. En las oraciones interrogativas se utiliza el mismo gesto, pero cuando se dice una oración interrogativa que requiere una respuesta de sí o no por parte de nuestro interlocutor, no se espera que yo siga hablando, se espera que responda el interlocutor, a pesar de que tiene un gesto no manual muy semejante. Bien, veámosla. El enunciado. Este. ¿Ok? Pero ese ya es un enunciado completo. Lo que es este se traduciría tal vez con más precisión. ¿Te gustaría entrar a trabajar aquí? Esta es de nuevo una pregunta. Y vamos a ver que como consecuencia las cejas no van a descender a lo largo de todo el enunciado. Va completo. Ok, vamos a verlo en cámara lenta. Yo, a ver, perdón. Esto probablemente viene de la anterior. Entonces, tú quieres, te gusta, trabajo, y ahí termina el enunciado. Esta es otra pregunta muy sencillita con un verbo que ya vieron antes, que está conjugado para una persona, está apuntando al interlocutor, esa seña apunta al que se le hace la pregunta o al que, digamos, tiene que aceptar. Le está preguntando a alguien si acepta. Ok, si lo quieren ver en cámara lenta. Aquí la mirada está dirigida al interlocutor, al que se le pregunta si acepta, con las cejas levantadas. Antes, ¿en qué has trabajado? Es esta pregunta. Hay aquí 3 señas, vamos a verlas en cámara lenta. Algunas de ellas son difíciles de traducir al español y sin embargo son muy interesantes. En el pasado, ¿ok? Nos está dando un adverbio que ubica la pregunta en el pasado. Esta seña a veces se traduce como representar, significar. No sé si la intérprete la puede hacer muy grande. Sí, de lado, si te puedes colocar de lado. Ok. Y muchas veces tiene un significado que sería algo así que como representar. Híjole. Pues dejémoslo como representar. ¿Qué significa o qué representa en un sentido muy amplio? Y en este contexto se entiende como cuáles fueron los trabajos que tuviste. Bien, entonces aquí está la primera seña. Perdón, la primera seña es el adverbio, luego representar o qué trabajos te representan, digamos. Finalmente la seña trabajar.
Y a lo largo de todo el enunciado van a estar levantadas las cejas. Va en velocidad natural. Ok, vamos a ver, creo que va a estar más fácil traducirlo directo de la lengua de señas que con esa traducción. Vamos a verlo en velocidad natural. Ok, ahora de manera lenta. Con las cejas levantadas dice, ¿me avisas ya? O sea, ese ya es un predicado. No, perdón. Cuando ya me avises o cuando ya sepas, me avisas. Ese ya es sepas. La fecha. ¿Sí es fecha? A ver. Sí. Quizá. Quizá. Si esto fuera fecha, también eso puede ocurrir muchas veces. Podemos tener dudas, pero hay señas que a veces se hacen sobre una mano izquierda, sobre la mano dominada o la mano débil. Pero también puede ocurrir que cuando un señante está expresándose de manera fluida, omite la mano izquierda. Y también hay señas que tienen dos variantes, una se hace con la mano izquierda y la otra se hace sin ella. No es necesariamente, bueno, y hay situaciones que obligan a eso. Entonces, si uno está, por ejemplo, en una comida o tomando algún refresco o una bebida y está ocupando la mano izquierda para la bebida, igual sigue hablando en la lengua de señas, sigue señando y lo va a hacer, pero no va a chocar la mano derecha contra la izquierda con el vaso, simplemente va a hacer que la mano dominante se siga comportando como si hubiera ahí una mano y sigue hablando sin introducir esa otra mano en la producción de la seña. Un ejemplo de una seña que creo que no cambia de significado y se puede hacer o no con la mano izquierda es la de te caché o te descubrí. También existe una variante en que se hace contra el puño en la mano, aquí. Es. Ok. Lo que es en la parte inferior, la jefa es del grupo de esta zona. Otra vez en velocidad natural. Bien. Esta es una oración compleja. Entonces las cejas se levantan mientras que se dice que en la parte de abajo, ese es el contexto de lo que sigue después. Jefa, su jefa, perdón, me brinqué algunas señas. Entonces aquí está del nivel de abajo y se relajan las cejas. Esto es un sub. Esto. Su, que no es muy usual que utilicen esa seña, creo. Sub. Sub. De acuerdo, se me fue la B. Es la subjefa. Es la subdirectora, digamos. Pues, la subdirectora de esta área. Subdirectora, área, lugar. Va en velocidad natural. Cuando me avisas que ya, me paro.
Otra vez en velocidad natural. Vamos a verlo en cámara lenta. Cejas levantadas. ¿Avisas? ¿Ya? Las cejas hasta ahí están levantadas. Esta es la oración subordinada que va a poner el contexto de la siguiente. Ok. Y la oración principal es muy cortita. Es esta. Bien, entonces podría seguirme así hasta el infinito, o bueno, por un buen número de enunciados. Les he mostrado solamente dos tipos de estructuras fundamentalmente: oraciones complejas, aunque esas oraciones complejas ustedes han podido ver que sin hacer uso de palabras como el cuándo o el cómo o el sí del español, dependiendo del significado de la oración subordinada, se asume cuál es el contexto y el significado que ese contexto le da a la segunda oración. Si nos están hablando de un evento que constituye el contexto temporal del siguiente evento, en la segunda parte del enunciado complejo, entonces nos va a dar una traducción al español como un cuándo. En cambio, si el contexto es un evento que constituye una condición para que ocurra otra cosa, entonces la traducción en el español nos va a dar un sí o un entonces en la segunda oración, en la oración principal. En todas estas oraciones complejas podemos ver que hay cuando menos dos verbos. Uno queda bajo el dominio, bajo el alcance de esas cejas que cubren todo el primer enunciado con sus componentes alrededor de ese verbo, que es el verbo principal de la oración subordinada. Y luego esas cejas descienden para dar pie al segundo predicado. Y en el segundo predicado tenemos en general no tenemos cejas levantadas. Podemos tener otro tipo de cabeceos sobrepuestos, de movimientos de la cabeza sobrepuestos a cualquiera de los dos verbos. Puede ser que el verbo principal esté, el primero, cuando las cejas están levantadas, que la cabeza esté dando un cabeceo largo para decir que el contexto está en el futuro. Puede ser que al mismo tiempo que las cejas estén levantadas, la cabeza se quede quieta. Puede ser que sea un predicado de los que en el español se llaman estativos, los que se hacen en el español con el verbo ser, estar, a donde, por ejemplo, se apunta a un lugar y se dice que ahí hay algo en ese lugar o ese es el lugar. Y en esos contextos el tiempo no es futuro, sino que puede ser pasado o presente, porque nos retrata un estado de cosas. Y en ese estado de cosas es que viene a ocurrir el segundo evento. Y ese segundo evento de la oración subordinada también puede ir con un cabeceo, que puede ser a su vez el de otra oración de tipo ser estar, o puede ser un pasado para un verbo de acción, o puede ser un futuro, o puede ser un presente si no hay cabeceo acompañando a la cabeza. Y lo interesante también que hay que observar aquí es que las nociones de tiempo no son algo ajeno a la lengua de señas mexicana, y que en muchos casos eso que la gente piensa que el sordo está simplemente narrando con gesticulaciones y actuando situaciones, no es, sí es cierto, sí lo hace, pero también lo hacen los hablantes. Y lo que está haciendo el lenguaje de señas es acompañar a esa actuación. Lo que vamos a ver muchas veces en las narraciones y en las pláticas con los sordos es el uso de lo que en español también existe, que se llama el estilo directo. Yo cuando narro los eventos, los narro como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Es como habla un locutor frente al micrófono para describir un partido de fútbol. El que oye la narración en el radio, en español, de lo que está ocurriendo en el fútbol, oye al locutor hablar siempre en tiempo presente. Y el chícharo le pasa la pelota, no sé, a otro jugador.
y lo va a estar diciendo todo como si estuviera ocurriendo en ese momento frente a él. En realidad ocurrió un poco antes, y a veces él se anticipa un poco como los intérpretes para tratar de ganar tiempo, pero todo lo dice en presente para que los que están oyéndolo por radio sientan que lo están viendo, que está frente a ellos, lo imaginen. Y eso se hace constantemente en las narraciones en lengua de señas mexicana. No es obligatorio, pero es el estilo preferido. El estilo preferido o culturalmente dominante en las narraciones en la lengua de señas mexicana es el equivalente a la narración del cuentacuentos en el español hablado. También las interrogaciones tienen su manera de marcarse. Aquí solamente vimos las de las preguntas de sí o no, pero hay otras que se hacen haciendo generalmente sobre la partícula que lleva la carga más fuerte de la interrogación. Puede ser el verbo o un pronombre que ocurren al final de la pregunta, se hace la cabeza hacia atrás. Y no es simplemente una provocación, un ¿qué te traes?, como dirían en el metro cuando alguien lo ven en la Ciudad de México, que hace la cabeza así. Esa cabeza que se hace así en la lengua de señas, al final del enunciado, indica que la pregunta es de cómo, cuándo, quién. Es una pregunta sustantiva que requiere de una respuesta con información. Entonces, si un sordo se les aproxima y hace la seña comer, con la cabeza moviéndose hacia atrás, como puede hacerlo ahorita Erika, esa va a ser una pregunta: ¿qué comes? No es necesario hacer la seña ¿qué? ¿O qué quieres? Cuando se hace el quieres, la cabeza se hace para atrás. Aunque hay mejores ejemplos que el verbo querer, perdón. Bien, eso les da una idea de la riqueza de la lengua de señas mexicana. Y con eso quisiera abrir a las intervenciones, a las preguntas, lo que quieran preguntar, comentar. Muchísimas gracias, Boris, muchísimas gracias, Erika. Veo que en el público hay un montón de hablantes de lengua de señas. Supongo que no todos son sordos, no sé, y me da muchísimo gusto. Boris, para alguien que no tiene la más mínima noción, bueno, no la más mínima, pero tiene pocas nociones de la lengua de señas, tu charla me dejó muy asombrado y quisiera hacerte dos preguntas inicialmente. Una primera es ¿cómo distinguir qué es el lenguaje y qué no es lenguaje, ¿no? Es decir, cuando alguien del público hizo una pregunta acerca del cuerpo, tú hiciste un comentario de que en realidad los gestos significativos tenían que ver con las cejas, tenían que ver con los movimientos del cuerpo, obviamente lo de las manos, pero que en tu hipótesis el cuerpo, el movimiento del cuerpo no es un movimiento significativo. No sé si estoy resumiendo bien, pero por ejemplo, no sé si los codos, los hombros, un giro así es o no es. Y pregunto, perdónenme ustedes si es una tontería, prefiero ser un tonto que hace las preguntas a quedarme con ellas. Si no hay un tic, por ejemplo, que yo a veces estoy hablando y muevo las cejas, ¿no? O de repente, pues, no sé, tengo así, me duele esto y no sé si eso no es lenguaje. Hago una pregunta muy tonta, y después quiero hacerte otra pregunta, pero si quieres... Todo es lenguaje, todo puede ser lenguaje, aunque no todo necesariamente es lenguaje. Pero lo que yo traté de decir es que hay ciertos gestos que tienen una regulación gramatical
con un significado convencional preciso, y que muchas veces hay gestos que cumplen ese papel, tienen un significado convencional. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque a diferencia de otros gestos que pueden durar el estado de ánimo de la persona a lo largo de 3, 4 enunciados, manifestar angustia, estos son gestos que se disparan en momentos precisos del enunciado sobre ciertas señas y les atribuyen o nos comunican un significado estrictamente convencional, característico de la gramática de la lengua. Eso no quiere decir que los otros gestos no tengan significado, que no sean lenguaje. Lo que quiere decir es que el lenguaje humano se compone en varios planos. Uno de esos planos es gramatical en sentido estricto y otro no. Y a diferencia de lo que suele pensar la gente, que asocia la gramática con la escritura, por ejemplo, y que piensa que las formas son rígidas en el lenguaje humano, en realidad el lenguaje humano mezcla la gramática con una serie de gestos que no están regulados por la gramática. Y por esto me quiero referir no solo a la lengua de señas, sino también al lenguaje oral. Y puedo poner ejemplos. Si alguien dice la palabra, alguien entra a una tienda y se dirige al que atiende y le dice: quiero esa lata o ese refresco. Si el que entró a la tienda no se cercioró de que el vendedor, el abarrotero, él estaba viendo los ojos cuando dijo ese refresco, o le estaba viendo una mano apuntando a un determinado refresco, el mensaje no va a pasar. El abarrotero va a preguntar: ¿cuál? El pronombre ese, la palabra ese, junto a la de refresco, no basta para decir a qué me refiero. Tiene que haber un gesto visible que la gramática no regula, más bien requiere, que elabore lo que la gramática aporta para que lo precise. Y el oyente tiene que gesticular para que su interlocutor sepa cuál es el significado preciso de ese refresco. Ahora, lo que ocurre en la lengua de señas mexicana es un poquito diferente, pero no tanto. No se conoce ninguna lengua oral en la que la gente acostumbre a apuntar a las cosas con la lengua. Por ejemplo, que cuando dijera ese, sacara la lengua para apuntar. Pero eso es exactamente lo que ocurre en la lengua de señas mexicana. Con la misma mano que hago el pronombre, que puede ser ese, este, aquel, es con la que apunto. Mi articulador activo, la parte que produce el vocablo, está en la mano, y es la mano también la que apunta. Por ejemplo, en algunos enunciados vimos el verbo aceptar. El verbo aceptar se puede hacer apuntando en muchas direcciones, como lo ejemplificó el intérprete. Y en cada una de esas ejecuciones del verbo aceptar hay participantes diferentes para ese verbo. Eso se puede traducir dependiendo de qué es lo que yo imagino que está, qué es lo que yo sé que está siendo apuntado con el verbo. ¿Ok? En las lenguas orales en general, no son en el español, suele haber cuando menos 3 tipos de pronombres. Primera persona, que es el que habla, cuando decimos yo o cuando decimos nosotros.
Segunda persona cuando decimos tú o cuando decimos ustedes. Y tercera cuando decimos él, ella, ellos. En las lenguas de señas, hasta donde yo sé en la mayoría, ciertamente en la lengua de señas mexicana, solamente hay dos personas, la primera y las demás. ¿Por qué? Porque la forma del pronombre, cuando se apunta a la segunda o la tercera persona, la forma de la mano es la misma. La única manera de saber si es mi interlocutor o no lo es por el conocimiento que yo tengo de que es con el que estoy hablando o no. Pero la forma de la seña no cambia. Es la dirección la que me va a dar la referencia específica. Y aquí tenemos un lenguaje que está regulado gramaticalmente, porque no puedo decir un pronombre en la lengua de señas mexicana si no pongo esta inclinación de la palma, esta rotación neutra. En cambio, si quiero apuntar a un lugar, voy a hacerlo así. Eso está normado gramaticalmente. Lo que no está normado gramaticalmente es a dónde apunto. Los dos son lenguajes. Uno tiene significados convencionales de un valor menos analógico, más discreto, en una lista de posibles significados, y el otro nos va asociando a una representación espacial que no puede ser reducida a esos significados gramaticales en sentido estricto. Qué interesante. Por fortuna, se me ocurre un ejemplo muy bonito, que si a una persona le trataran de explicar cómo caminar, yo he tenido que aprender 3 veces a caminar, pues realmente no podría caminar, ¿no? Uno aprende a caminar en algún momento de la vida, generalmente entre el nacimiento y el primer año, y para caminar uno necesita hacer una cantidad de cuestiones de equilibrio y de muscular que son extraordinariamente complejas. Me imagino que el aprendizaje de las lenguas es así. Cuando uno está viendo todas las cosas que son significativas, si uno las trata de analizar y aprendérselas así, bueno, sería extraordinariamente complejo. La otra pregunta que te quería hacer, Boris, es ya medio la empezaste a contestar. ¿En qué medida la lengua de señas mexicana difiere en estas cuestiones de otras lenguas en lengua de señas? Creo que tú sabes también la americana, ¿verdad? Sí. Sí, hay constantes gramaticales. Sí, no. La única lengua para la que se han descrito flexiones de tiempo en los verbos, que yo sepa, como las que yo describo en la lengua de señas mexicana, no existen en la lengua de señas americana. El tipo de gestos que van a acompañar a la interrogación, la forma en que se van a subordinar las oraciones, van a ser diferentes. Entonces sí, hay mucha variación. Pero siempre hay movimientos de cejas, de codo. Siempre va a haber componentes no manuales, porque es como si existen lenguas sin entonación. No existen lenguas sin entonación. Ahí hay una posibilidad. Tienes interlocutores en un lenguaje natural, como tú lo dijiste, que se están viendo cara a cara y van a explotar ciertas expresiones corporales para producir de maneras diversas, de acuerdo a la convención, al patrimonio histórico de una comunidad, lo van a hacer de maneras distintas. Quisiera decir algo respecto del español, porque muchas veces pensamos que en el español no se gesticula. Y yo quisiera decir que en realidad la pronunciación del español, como se lo hacen a veces sufrir a los sordos en las terapias, es un proceso de gesticulación. Muchas veces pensamos en las palabras como si fueran secuencias de letras y asociamos el español a la escritura, pero lo que en realidad ocurre es que cuando hablamos, en nuestra cabeza no hay letras, lo que hay son rutinas de gesticulación. Movemos las lenguas, los labios, las cuerdas vocales y sincronizamos una serie de gestos que tal vez no sean visibles, pero que los tenemos que controlar de manera muy fina, y en ese sentido son gestos. ¿Y por qué esos gestos son de una lengua
a otra oral distintos? Bueno, porque responden a la tradición de cada comunidad lingüística que los va reproduciendo, cada individuo dentro de esas comunidades los va recreando y va asociando significados convencionales a esas gesticulaciones. Entonces, en lo que yo estoy proyectando ahorita en la pantalla, tenemos, por ejemplo, un verso de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El verso dice así: al que ingrato me deja, busco amante. Repito, al que ingrato me deja, busco amante. ¿Cómo se produce este verso? Se produce en una secuencia de sílabas que aquí vemos representadas entre estas columnas de líneas. Ahí van, las voy recorriendo hacia la derecha. Todos estos eventos ocurren a lo largo de la producción de este verso. Y se podrán imaginar que son bastantes gestos para algo que parece tan sencillo. Cada sílaba es como una pequeña seña, es una pequeña rutina de coordinación sensoriomotriz. Y en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que tan es gestual el lenguaje oral como lo es el de señas. Tenemos unos cuantos minutos para hacerle preguntas a Boris, aprovechen. Bueno, no sé si sale un poquito del alcance de la conferencia, pero al ser un lenguaje sumamente complejo, como imagino cualquier otro, ¿qué tan expuesto está a vicios? Vicios del lenguaje. Bueno, no sé si los vicios son buenos o son malos. No sé qué es lo que quieres decir. Si lo que quieres decir es que hay normas que se quiebran o que hay una percepción de que hay una norma de lo que es el lenguaje correcto y lo que es incorrecto, yo más bien lo que te diría es todas las lenguas, más bien, no existen las lenguas. Déjame ser un poquito más radical. Lo que existe son hablantes y lo que existen son señantes. El lenguaje humano es siempre concreto, no existe fuera de las personas vivas, y concretas e individuales. Si nosotros valoramos un lenguaje, el lenguaje de una persona finalmente, como desviado, es porque estamos calificando a la persona que usa el lenguaje dentro de una comunidad. Existe esta noción, y yo sé que es la más común en el sentido común, valga la redundancia, de que las lenguas nacionales son una institución y existen por sobre las personas. Eso yo creo que es falso. Es como esta noción de que el mercado nos regula, el mercado nos gobierna. Finalmente el mercado es una ilusión, es una forma de dividirnos el trabajo a donde nos engañamos, nos explotamos los unos a los otros, no de manera equitativa, por supuesto. ¿Y cómo lo hacemos? A través del intercambio de objetos, y disfrazamos esa relación de explotación en cómo distribuimos los objetos entre nosotros, y eso es el mercado. Pero siempre en el mercado hay personas concretas que sufren hambre, personas que trabajan, personas que acumulan riqueza, que acumulan más productos. Cuando alguien habla una lengua y es una persona concreta, no existe la lengua fuera de las personas. Y eso es tan válido para el lenguaje oral como para la lengua de señas, como para la lengua escrita. Un libro es un objeto muerto si no tiene un lector y un escritor. Y no hay tal cosa como una escritura impersonal. Por supuesto, aquí puede ser que haya personas religiosas que me digan que la Biblia es, no sé, la palabra de Dios y está en su derecho de creer eso. Pero finalmente todos los estudiosos saben que detrás de la Biblia hay una colección de autores, incluso de autoridades políticas que dijeron cuál era el texto bueno y cuál era el malo, y cuál debía de prevalecer en la tradición apostólica romana y cuál en la ortodoxa,
cual en la musulmana, en el caso del Corán. Siempre hay lectores individuales para esas Biblias y siempre hubo autores detrás de cada uno de esos textos en la Biblia y editores. Si hay personas que quieran hacer preguntas ahorita, preguntas en lengua de señas, entonces vamos a hacer al revés. Yo le voy a pasar el micrófono a nuestro traductor. Y se pueden levantar y señan. Sí, con relación a todo este tema de los gestos, se puede decir entonces, yo lo creo así, pero quiero tenerlo seguro, que hay entonación dependiendo de cada persona. Al menos yo, en lo poco que tengo experiencia, he notado que los gestos varían de una persona a otra y también de una situación a otra. Entonces, se puede decir que sí hay una entonación, que inclusive hay un acento a la hora de señar. Sí, claro. Manejaste dos cosas. Sí. Y las quiero distinguir nada más para responderte muy claramente. Hay entonación en el sentido convencional, de que hay ciertos gestos que se hacen de una manera muy precisa, y si no se hacen de esa manera, el interlocutor no los entiende. Por ejemplo, el levantamiento de cejas en estas oraciones subordinadas, en inicio de una oración compleja. Lo que no quita que puede ser que una persona levante más las cejas que otra, que una pues, se haya depilado las cejas, o que otra tenga unas cejas gigantescas, o tenga un poco de asimetría entre los dos ojos, o esté muy excitada y por eso las levante un poquito más de lo usual, o un poquito menos porque está deprimida. Es como si yo dijera, en la voz que ustedes están oyendo en este momento, tal vez si la oyen dentro de 5 minutos, va a decir, mira, es el mismo Güero, reconozco esa voz. Pero puede ser que además reconozcan las palabras que digo. Y eso va a ser porque en los sonidos que yo emito, algunos se producen en un rango de intensidad que ustedes pueden categorizar y decir, reconozco ahí la sílaba tal, la sílaba cual, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo va a haber otros sonidos que acompañan a esas mismas sílabas, que solamente yo tiendo a hacerlos, porque tengo un cierto timbre de voz, porque la curvatura de mi boca no es la misma a la de los demás, porque estoy muy relajado, y entonces ustedes pueden identificar a una persona, por ejemplo, en el micrófono, se van a imaginar que es flaquito, que es gordo, o que tiene un vozarrón porque ha de ser un hombre gigantesco, y puede ser que no lo sea, pero hacen un cálculo de las proporciones corporales de la persona a la que están escuchando en el teléfono. Y eso lo pueden hacer no porque identifican las sílabas, sino porque además de las sílabas, están oyendo otra serie de propiedades en ese sonido que les comunican algo de la identidad corporal de la persona. Les dan otra serie de informaciones que son importantes para descifrar las sílabas, pero también les dan información extra de la identidad. Y lo mismo pasa en las señas que en el habla. Bueno, le voy a dar la oportunidad. Me encantaría que un señante hiciera una pregunta. Buenas noches a todos. Ahora, parece que hay mayoría oyentes y pocos sordos. Yo me acuerdo que desde hace como unos 10, 15 años, Boris fue a la Cámara de Diputados, a una asamblea, y entonces aguerrido él, llegó como hidalgo. Bueno, igual, sin bigote y sin cabello, igual peleando, no sé. Y lo acompañamos a él para ganar, y ganamos lo que es anunciar, lo que es, se pone, no sé, los nuevos edificios. Por ejemplo, es un lugar ganado también gracias a eso que se promovió desde aquel entonces. Y qué bueno que los sordos, la población va
como organizándose y esas organizaciones se van haciendo grandes. Pero desde que estábamos con Juárez, que cerraron la puerta, pareciera como que él revivió aquello. Aparte, yo no sé mucho los oyentes. Mi hermana me ayuda, por ejemplo, para las llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Entonces, solamente con oír distingue que si es hombre o mujer, que si es un niño o es un adulto. Entonces, cosas que nosotros no distinguimos así tan fácil, ¿no? Entonces, como que va asociado el oír a todas esas características que podemos identificar. Entonces, por ejemplo, yo mando un mensaje o entonces si mandan ustedes mensaje o algo, se ocupan un intérprete y demás, como que distingues por medio del mensaje qué tipo de persona es. O sea, los sordos tienen una manera distinta de mandar mensaje. Muchas gracias. Humildemente, gracias. Sí, bueno, en la misma comunidad sorda se puede cuchichear, se puede hablar en voz alta, se puede estar enojado. Hay una comunidad gay dentro de la comunidad sorda y sus señas se ven distintas, tienen una manera de platicar distinta. Y eso es natural. También si va a Monterrey, se habla la lengua de señas mexicana en Monterrey, pero los sordos de Monterrey usan vocablos diferentes, tienen un tonito diferente al hablarla, al señar. Eso es natural en cualquier lenguaje vivo, porque finalmente es la identidad, y la identidad, por más que tenga convenciones y tengamos cosas en común, siempre estamos interactuando con los demás y estamos proyectándonos y somos a la vez parecidos y siempre un poquito diferentes. Y eso, a la escala de tantos como somos, siempre es muy revelador y siempre seguirá siendo muy interesante. Vamos, hay una pregunta y ya es la última. Bueno, desde mi experiencia y ahorita que se analizaron videos y la lengua de señas, he notado que el sordo últimamente que no sale con la lengua escrita completa. O sea, yo trabajo con los sordos y trabajo con el modelo de educación bilingüe, pero nos percatamos que en su competencia en lengua de señas están bien, pero el español escrito falta mucho. Y no sé si se deba tanto a que en casa los padres confunden mucho su identidad. O sea, mandándolos a una terapia de lenguaje y llegan los sordos y dicen, es que yo ya voy a hablar. Sí, permíteme, pero ¿qué pasa con tu lengua? O sea, hay como también un choque de identidad que va perdiendo mucho lo que es su lengua de señas, el español escrito, y se da uno cuenta y dice, ¿qué está pasando con las generaciones de sordos que van cursando la primaria, que no están como agarrando tanto lo que es la lengua escrita? O sea, es un problema y yo se lo pregunto a Boris. ¿Qué se puede hacer o qué se propone para que el sordo tenga tanto su lengua de señas, que es la base, y pueda adquirir una segunda lengua? Bien, la respuesta a tu pregunta es compleja. Hay muchos factores en esto, pero el primero que quiero señalar es que confundimos la escritura con el español y no son necesariamente la misma cosa. Muchos sordos escriben y escriben bien, nada más que escriben su lengua, no escriben español. Ellos se mandan mensajes en lengua de señas mexicana. Si uno ve, no sé si se refería al compañero que tomó la mano hace un momento, él decía que cuando uno ve los mensajes de los sordos se ven distintos. Eso aplica también al texto escrito. Cuando uno recibe un email o un SMS de un sordo, nota que hay una sintaxis diferente. Y no es que sea un español mal escrito, está escribiendo en su lengua. Nada más que está usando las glosas del español para escribir su lengua. Y saben que está en su derecho.
Todo mundo tiene el derecho a aprender a escribir en su lengua. El problema es que eso no se le permite en este país, para empezar, a los niños indígenas y para seguir, menos a los sordos, que se considera que no tienen lengua. La escuela los trata como personas sin lengua. No hay tolerancia, o sea, ya tenemos un presidente que habla que en su decálogo está enseñar inglés, pero el mismo gobierno que habla de que todo el país debe de hablar inglés, prohíbe que se usen las lenguas minoritarias en la escuela. Se supone que tenemos el derecho constitucional, los indígenas lo tienen, que por extensión del último párrafo del segundo artículo de la Constitución, ese derecho lo tienen también los sordos. Se supone que la lengua de señas mexicana fue reconocida en 2005 como lengua nacional, 2 años después de que las lenguas indígenas lo fueron. El problema es que toda la normatividad de las escuelas corre en el sentido completamente opuesto al de las declaraciones jurídicas vagas de las leyes de la Constitución, que no aterrizan nunca en la práctica en la escuela. Y aquí quiero ser muy claro, nunca va a haber educación bilingüe, ni sordos que asientan, que aprenden el español escrito con dignidad, cuando de hecho en la escuela no se acepta que usen su lengua como el medio formal de comunicación. En todo caso se le ve simplemente como un remedio a su sordera, como si fuera una prótesis, como si fuera un auxiliar aditivo. Y no es eso, es la identidad del niño. Si la escuela o la familia y la escuela o las instituciones públicas no le dan su lugar a la identidad del sordo señante o a la identidad del mazahua o la identidad del maya yucateco, pues no se las va a dar nadie. Es decir, no va a haber educación bilingüe, no va a haber equidad y va a haber siempre un conflicto de identidad. Por supuesto, el 95% de los niños sordos, a diferencia de los indígenas, son de padres hispanohablantes en este país, o el 90% tal vez, pongamos. Y no comparten en ese sentido la lengua materna o la primera lengua con sus padres. Pero esto no justifica que la sociedad como un todo no les dé acceso a esa lengua y no les permita desarrollarse plenamente en una lengua que les es naturalmente accesible. Y no va a haber, mientras que ese 90% de los sordos sufran humillación tras humillación hasta llegar a la adolescencia, no entran a la comunidad de sordos sin antes haber sido sordos semilingües, personas a las que se les negó tener acceso a una lengua y se les quiso imponer el español de manera bastante violenta, bajo el membrete de terapia, de educación especial, etcétera. Entonces es natural que cuando lleguen a la adolescencia estén hartos y digan no quiero saber nada del español. Muchos de ellos, por lo tanto, van a rechazar, de hecho, tienen una actitud negativa respecto del español escrito, y ¿saben qué? Están justificados para tenerla. Yo no digo que es bueno que la tengan, pero no van a dejar de tener esa reacción negativa en tanto no tengamos escuelas auténticamente bilingües, a donde el sordo que entra al aula adulto sea también un profesor, que pueda ser el rol, el modelo del niño. Y el niño se sienta, por lo tanto, evaluado con una autoestima para su propia lengua y por lo tanto para la escritura de su lengua y por lo tanto también en capacidad plena para aprender una segunda lengua sin sentir que se le humilla constantemente diciéndoles que no acabas de aprender a escribir español. Eso no se debería de hacer, pero se hace porque no se le da su lugar a la identidad del niño en primer lugar. Es mi opinión. Bueno, yo quisiera hacerles, nada más si puede levantar la mano las personas que son sordas o señantes acá. Los sordos. Bueno, me da mucho gusto tener a un porcentaje importante de nuestro auditorio, bueno, incluso la palabra auditorio que es Audi,
obligatorio, es una palabra que deberíamos un poco repasar esas cosas, ¿no? Insisto, para nosotros abrir un espacio así en la biblioteca corresponde inicialmente a un gesto de hospitalidad para todas las personas en este país, sean o no sean ciudadanos mexicanos, tengan credencial de lector o no la tengan, tengan casa o no la tengan. A mí me honra muchísimo que en esta biblioteca venga mucha gente a dormir también. Ustedes se ríen, pero hay gente a la que le molesta. A mí me enorgullece mucho que venga gente a dormir y que de repente pues esta biblioteca sea también una casa de huéspedes en donde la gente pueda venir y descansar. Y quien se ríe debería pensar cuántas veces no se puede pensar si se está muy cansado, cuántas veces no se puede trabajar si se está muy cansado, etcétera. Cuando abrimos la sala de lengua de señas, dijimos que era no solo una sala para atender los problemas de la población sorda y para incorporarlos en la sociedad, sino era una sala para reconocer a una comunidad que tiene un idioma, que tiene una cultura, que tiene una tradición muy, muy grande, diversa, riquísima, y que todos nos la estamos perdiendo. Le agradezco muchísimo, muchísimo todas y cada una de las palabras y de las señas a Boris. Bueno, insisto, conozco a Boris hace muchísimos años, siempre me asombra, siempre me provoca un enorme respeto su combatividad, su vocación de hacer un país más inclusivo. Me asombra también su capacidad de entrar y de conocer y de mostrarnos otras lenguas y de permitirnos un análisis tan matizado de cosas extraordinariamente complejas. Y en verdad, Boris, muchísimas gracias por esta. Pues es una clase y una conferencia, y yo creo que de la cual podemos aprender muchas más cosas que cómo leer las señas. Podemos entender en verdad la dimensión social, la dimensión corporal de todas las lenguas, como bien dijiste, todas las lenguas están hechas con el cuerpo y en situaciones concretas, que a veces de repente pensamos en los universales y pensamos en la lengua como una entidad superior, y que ahí está y es permanente y eterna, pues ya sabemos que no. Y me parece muy bonito, ya lo anoté como para el ciclo, la sugerencia de cómo leer el mercado. Eso de que el mercado nos gobierna, pues deben ser 4 o 5 personas que imponen una voluntad. Ojalá que en la materia de esta conferencia todos entendamos que vamos a enriquecernos en la medida en que podamos en verdad pues todos aprender una lengua más y una dimensión de las lenguas más. Siempre estamos vivos, latiendo, con un corazón, con un cuerpo y entre muchas personas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en streaming, a los que nos van a seguir en las grabaciones que vamos a tener y que vamos a ofertar en nuestra página web. Gracias y sin duda alguna quiero agradecer mucho a Seña y Cultura, cómplices de este trabajo, y a nuestros 2 extraordinarios traductores que han hecho un trabajo formidable.